7:05, segunda hora de Chile Radio por Onda, la superestación. Me conecto con Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, la gente de Margarita, quienes nos escuchan en Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar, Vargas, Acarigua, Mérida, San Cristóbal, Maturín y Guarenas, Guatire, hasta las 9 de la mañana. Usted puede comunicarse con nosotros a través de @Circuito Onda, a través de mi cuenta en Twitter, también estoy en Instagram, @ShirleyBarnaghi. Ya vamos a transmitir en vivo nuestra entrevista con un invitado muy especial a esta hora. Y también vamos a tener luego filosofía para llevar con Daniel Barnaghi aquí en Chile Radio. Vamos a esta hora también recordarle que puede escucharnos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Onda La Superestación, y también a través de nuestra señal en vivo, mundour.com. Vamos ya con nuestro invitado especial para no perder tiempo y conocer sus huellas ocultas. Hay momentos que marcan nuestras vidas. Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, hoy tengo el gusto de tener aquí en la cabina de nuestro estudio a Ilan Chester. Ilan, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Yo siempre me alegra la mañana cuando te veo, que puedas acompañarnos aquí en el estudio de Caracas. Gracias por recibirme y gracias a todos los que están en la cabina también. Estaba endeudado contigo porque un par de veces hicimos intentos y no coincidimos. Sí, no se pudo. Pero feliz de estar aquí. Pero aquí estás. Oye, le he pedido a la producción que te pidiera que nos diera 5 huellas que han marcado tu vida, ¿no? Uh-huh. Y la primera es el encuentro con el piano de tu casa. Cuéntame, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, teníamos un piano vertical uh-huh. En la sala. Y bueno, yo creía que era un mueble. Uh-huh. Al fin y al cabo yo tenía 5 o 6 años uh-huh. de edad. Uh-huh. Hasta que le abrí la tapa. Y me di cuenta que había unas cosas blancas y negras. Uh-huh. Después, y pregunté, ¿no? ¿Esto es un piano? Uh-huh. Entonces, y empecé a tocar y empecé con los pequeños deditos a darle y quedé fascinado. Y dije, wow, ¿qué es esto? Uh-huh. Pero además entendí inmediatamente que si iba hacia la derecha subían los tonos uh-huh. y si iba a la izquierda bajaban. Uh-huh. ¿Y qué son las teclas negras? Wow, son sonidos que llevan de uno a otro, uh-huh. de una nota a la otra. Eventualmente pude usar 2 dedos y uh-huh. eso significa que ya estaba avanzando, uh-huh. después 3 uh-huh. y así empecé a hacerme. Se generó una amistad muy grande entre el piano y yo. ¿Tomaste clases? Yo tenía un profesor alemán, Günther se llamaba él. Uh-huh. El hombre era un poco rudo, ¿no? Uh-huh. Porque no tenía pedagogía. Yo era muy flojo, entonces él me daba tarea. Y yo no me lo aprendía por lectura, sino me lo aprendía por oído. Entonces él me decía, no quiero que lo hagas por oído, sino que sigas lo que está escrito. Pero yo no era muy obediente. De hecho, sigo siendo muy poco obediente. Y entonces él se molestaba al punto que un día me dio un golpe en la mano. No. Ahí fue donde dejé de tomar clases, cuando le dije a mi mamá, mira, esto fue lo que pasó. Uh-huh. Por otro lado, entonces me metieron en un conservatorio que quedaba en San Bernardino. Y en la primera vez que fui caminando desde mi casa hasta el conservatorio, unos niños me robaron la cartera, estaba cerca de la quebrada. Uh-huh. Y entonces, bueno, ni siquiera entré. De manera que soy un autodidacta, estaba uh-huh. destinado a aprender por oído. Eso no lo sabía. Y hay mucha gente que músicos y gente entendida que dice que menos mal que ha sido así. Mi mamá quería que yo terminara graduado en Juilliard sí. como un pianista clásico, etcétera, sí. pero no pude complacerla. Ahora, fíjate, tú me has contado en varias oportunidades que el camino de la música no era un camino que al menos tu familia esperaba para ti, ¿no? Pero bueno, tenían un piano sí. Dentro de la casa. Correcto. Y bueno, tú sentiste curiosidad por eso, ¿no? Creo que aunque no era el camino que querían para ti, bueno, hubo un primer acercamiento por algo que estaba dentro del hogar. ¿Por qué crees tú que tu padre no quería que tú te dedicaras a esto? Yo supongo que ellos vieron que tú tenías en esta parte autodidacta un talento para la música. Sí, era evidente. Uh-huh. Y eso da miedo.
Bueno, ellos no querían que yo terminara en un piano bar. La verdad es que no terminé en un piano bar, pero sí comencé en un piano bar. Además de ser parte del grupo Los Trams, que era, qué sé yo, en el tercer año de bachillerato, ya empecé a tocar canciones pop que se escuchaban en la radio. Teníamos un grupo con Roberto Rimeri, Roberto Slimak, Irving Grauer, etcétera, y hacíamos top 40s, lo que llaman, ¿no? Y de manera que era natural para mí ya la música, pero ellos estaban preocupados. Sí, era natural. Al fin y al cabo, nadie quiere que los hijos, quién sabe, se pierdan en lugares oscuros, ¿no? Y es un lugar oscuro, un piano bar. Ahora, ¿cuándo tomaste la decisión, en medio de esa rebeldía, de irte con tu piano? Porque tú te fuiste con tu piano, por así decirlo. Tenía que irme, sí. Yo empecé a vivir solo a los 16, 17 años, cuando empecé a vivir en una pensión en la Florida. Ahí tenía yo mi cuartico, muy pequeño, prácticamente era solamente la cama y un lugar donde poner ropa, porque el baño estaba afuera. Compartido, hay que compartirlo. Así es. Y a partir de esa independencia surgieron todo tipo de propuestas. Entro al grupo Azúcar, Cacao y Leche con Edgar Alexander. Y primera vez en mi vida que empiezo a firmar autógrafos y digo, ¿qué es esto? Tú sabes, vengo del anonimato de ningún lado y de repente soy una estrella. Y entonces, de hecho, yo era tan penoso que las canciones que me tocaban cantar a mí las cantaba casi a espaldas del público porque era muy, muy tímido. ¿Y cuándo cambió eso? Quizás en esta primera huella, bueno, en verdad es la cuarta, pero vamos a saltar allí. Haber llenado el poliedro al comienzo de mi carrera. Ahí cambió y te diste cuenta que tengo que cambiar, tengo que modificar la relación con el público que tengo. Bueno, la verdad es que lo del poliedro fue una hazaña, porque resulta ser que antes de eso, la vez que había tocado en el poliedro, era abriéndole al grupo Queen. Y abrir al grupo Queen era así como que de repente un ratoncito tenía que enfrentarse a un elefante, y era así, ¿no? De manera que, y voy a hacer nunca lo he contado, a ver, o lo he contado poco, y es que cuando entramos nosotros con el grupo Melado a cantar, como compensación le llamaban en aquella época en Venezuela, empezamos con un ritmito y la gente empezó a cantar We will rock you. Además de eso, hay un detalle adicional, y es que el cantante Freddie Mercury estaba tirándome liguitas desde detrás del amplificador. No te creo. De manera que yo estaba cantando Llegaste a mí, y yo sentía una cosita en el cuello, y cuando me volteo así, estaba el tipo tirándome liguitas, no papelitos. Pero, a ver, ¿eso era en tono de burla o en tono...? No, el que estaba pasándola bien, y entonces, bueno, él decía, como él era una estrella. Pero bueno, another one who bites the dust. Sí. Pero en cualquier caso, cuando eso sucede y me doy cuenta de las dimensiones, porque de verdad Queen sonaba como un monstruo. Cuando sale la canción del Ávila, sale la canción Marea de la Mar, Soledad en la novela y todo aquello, y hay necesidad de verme, y se plantea el poliedro, y cuando yo veo que el poliedro está lleno, y gente afuera, casi la misma cantidad de gente que no pudo entrar, afuera, la que estaba adentro estaba afuera también, no podía creerlo. Entonces, claro, era necesario que dentro de la lista que me pusieron, ¿no? Que eran 5, la primera presentación en el poliedro es una obligada. Es decir, ahí quizás, Ilan, te quedó la certeza de que habías escogido el camino correcto. Yo lo sabía desde el comienzo. Yo lo sabía desde el comienzo. Lo que pasa es que es muy incierto, porque hay personas que terminan en la calle pidiendo limosna. Y yo, sin embargo, he podido conquistar un país de gente maravillosa, con un corazón grande y con muy buen gusto musical también,
porque hemos sido influenciados bueno, al estar al norte de Sudamérica, tenemos influencia de Estados Unidos, de Sudamérica, del Caribe, etcétera. De manera que... ¿Por qué crees tú? Porque hay mucha gente con talento como el tuyo que, como bien dices, no logra conquistar la audiencia. ¿Por qué crees que en tu caso fue distinto, no? Y que te ha acompañado a lo largo del tiempo. La verdad es que yo fui muy determinado, y es mi naturaleza. Yo cuando me planteo un objetivo voy hasta el final. Y esto sucedió así, pues. Claro, había que escalar todo tipo de montañas, había que superar todo tipo de obstáculos, personas, situaciones. Y yo, que no soy nada fácil, pues yo no soy fácil como persona. He heredado mucho del carácter de mi papá. Y por eso quizás entonces hay otros que son contemporáneos que tienen mucho más éxitos en otros países o en otras esferas que yo, porque yo no me presto a ciertas situaciones o actitudes. Y rebelde como soy, ¿Y no te gusta seguir las reglas? No me gusta cuando son impuestas. Sí, las imposiciones. Sí, correcto. Eres un alma libre. Entonces, sí, a veces es difícil que te comprendan. Tengo, en particular, tengo aquí una huella preciosa. El primer beso que recibiste en la boca. Ay, sí. Es interesante. Bueno, yo vivía en el edificio Ave María, en San Bernardino. Y entonces era un niño prácticamente. Y había una muchacha abajo. Ella ya debe ser una profesional de primera. Pero yo estaba completamente enamorado de ella. Platónicamente. Ella era mayor que yo. En una de esas ella me llama. ¿Qué edad tenías, perdón? Ay, yo debía tener, no sé, 12 años. 12 años. 13 años. Y entonces escucho que me están llamando desde arriba, desde el techo del edificio. Y entonces, y era ella, y me dijo, sube. Y yo no podía creerlo, me está invitando allá arriba, y yo voy, bueno, llego allá arriba, y fue el primer beso que recibí en la boca, en mi vida. Y yo me recuerdo que me paralicé absolutamente, y era así como las películas mariposas y de palitos y todo aquello. Sí, y después entonces tú casi tenía que verla todos los días, así era mi enamoramiento. Qué belleza, eso marcó tu vida. ¿De qué forma crees tú que la marcó? Incluso desde el punto de vista musical. ¿Crees que tuvo algún tipo porque dicen que la música al final son emociones, ¿no? A ver si entiendo. La verdad es que no veo la relación en este caso. Pero de alguna manera, eso no te inspiró en algún futuro como, oye, este es mi... Ay, no lo sé, quizás inconscientemente. Puede ser. Oye, fíjate, Ilan, que ahorita que me estás diciendo lo del primer beso, qué interesante cuando uno ve el tema de la diáspora. Yo siempre he pensado, cuando me toca ir por algo tiempo a otros países, que debe ser muy difícil cuando uno recorre un país y no tiene recuerdos allí, sino que los tienes que hacer. Entonces, ahorita me cuentas, oye, en este edificio, Ave María, yo me di un beso. Eso es hermoso. Yo creo que la nostalgia realmente está allí, ¿no? En que tú recorres la ciudad y, oye, ves que en este lugar fue mi primer beso, en este lugar pasó esto, en este lugar me contrataron, ¿no? No sé si ese es el punto quizás que ahora, en este momento que estás en el país, estás disfrutando, ¿no? El saber que aquí está tu historia, buena parte de ella. Bueno, estoy en Venezuela básicamente porque habiendo cultivado una relación amorosa con un público tan numeroso, entonces siento que es mi deber cumplir con la misión que mi maestro espiritual me ha encomendado, y no solamente a mí, sino a todos sus discípulos, que es tratar de compartir lo que has recibido. Y entonces, ¿qué mejor público que el venezolano para mí? Porque en el caso mío he hecho videos que de paso los invito para que los vean. Eso está en Ilan Chester Oficial en YouTube. Ahí tengo 14 o 15 videos de 20 minutos a media hora, y ahí hablo acerca de todas mis convicciones y todo lo que he heredado. Entonces, para hacer eso es mejor estar aquí, sobre todo si puedo abrir un centro. Tengo la intención de abrir un lugar donde podamos reunirnos, y se llama Atma. Atma significa alma en sánscrito.
Y ahí hacer retiros, estudios, etcétera, seminarios, que si se va a dar, no lo sé, porque se requiere, es mucho el esfuerzo, ¿no? Y no tengo ya 69 años. Pero tú eres judío de nacimiento, ¿no? Correcto. Pero ¿nunca te has sentido identificado con la religión per se? A mí, estoy fascinado con la religión hebrea. El sabor del judaísmo me ha acompañado desde niño. Mi abuelo era rabino. En la casa de mis abuelos en Israel yo rezaba con ellos y mantenía el Shabbat y todo aquello. Me encantan los shiurim, lo que llaman, o las enseñanzas que hay de la Torá, del libro sagrado. De las escrituras. Sí. Estoy fascinado con el Zohar, estoy fascinado con Baal Shem Tov, etcétera. Pero, de alguna u otra manera, mi enamoramiento con la antigua cultura de la India ha sido tan profunda que en vez de verlo como que si me fui para otro lado o como que no fui consecuente con mi propia cultura, al revés. Es como que si le hubiera hecho estudios PhD en el mismo tema. Lo que pasa es que los ámbitos son diferentes. Fíjate, estamos escuchando, por ejemplo, la música en hebreo. Sí. Sin embargo, por eso digo, geográficamente es diferente, los olores, los sabores, etcétera. Pero yo tengo la capacidad de no solamente respetar todas las culturas, inclusive con las que crecí, sino amarla de verdad. Y yo escucho muchísimo. Es decir, tú no, no es que no fuiste coherente, pero buscaste también en las culturas ancestrales respuestas que no conseguías en el judaísmo, ¿o no fue así? En cierto modo sí, ¿no? En cierto modo sí, aunque yo soy más intuitivo y más por inspiración que por intelecto neto. Pero es cierto, cuando yo preguntaba a mi abuelo qué hay después de la muerte, habían unas respuestas, pero no habían lo suficientes como para complementar mi necesidad, para satisfacer mi necesidad. Pero cuando llegué a la India, sí. Eso no significa que lo que me dio mi abuelo no es válido, es válido. Pero entiendo que hay diferentes niveles de información para diferentes niveles de audiencia. Y de repente yo soy una audiencia muy particular que necesitaba llegar a la India. De hecho, esta es otra de las huellas, el encuentro con la India y su cultura ancestral y lavarle los pies a tu maestro. Esa es otra de las huellas. ¿Por qué se da ese encuentro con la India, no? Es decir, esto se convierte en una búsqueda espiritual para ti, así como dice, yo soy un hombre determinado, necesitabas buscar las respuestas y fuiste al lugar para encontrarlas. Mira, gracias a Dios yo crecí en una familia disfuncional. Y eso digo, gracias a Dios. Qué interesante, gracias a Dios. Claro, ¿por qué? Porque cuando todo anda bien, tú no haces preguntas. Cuando todo tienes buen dinero, tienes fama, tienes buen sexo, comes sabroso, tienes dinero, entonces no haces, ¿para qué? Eso es para losers. Es para personas que no, que le falta algo en la vida. Pero cuando tú estás en circunstancias donde ves cosas que no son coherentes, inevitablemente haces preguntas. ¿Por qué? Y cuando las preguntas se hacen cada vez más profundas, puede llegar al punto de cuestionar la vida misma. Estoy caminando en un planeta, yo no sé de dónde salió el planeta, de dónde salí yo, y aquí estoy comiendo, durmiendo, forzado a envejecer, a enfermarme y a morir. ¿Por qué? ¿Y qué había antes? Nada. ¿Y qué hay después? Nada. Es decir, nada, algo, nada. No pude vivir, Es decir, yo tenía dos alternativas y la tenemos todos. Una es, tú sabes que nadie sabe, todo es relativo, yo respeto a todo el mundo porque soy un libre pensador, etcétera. O digo, no, yo tengo que entrompar este tema, tengo que resolver el problema. Cuando me dices tu familia disfuncional, ¿en qué aspecto? ¿Por qué era disfuncional? Bueno, porque vienen mis padres de una situación muy difícil, no fueron educados de manera estable, no. Recuérdate, el mundo cambió en los años 60, en cierto modo. De la posguerra, ¿no? Correcto, es decir, mi hermana perdió a su hermana y se salvó el hermano porque jugaba fútbol con los alemanes en los campos de concentración. Entonces eso marcó a una generación de manera muy fuerte y ellos no supieron cómo manejarse emocionalmente.
no supieron cómo relacionarse con sus hijos. Todo era ira, todo era duro, todo era conflicto. Uh-huh. Qué bueno, porque cuando no hay conflicto, sencillamente no cuestionas. Sí. Pero si tienes conflicto, tienes la oportunidad de cuestionar hasta el punto de cuestionar la existencia misma. Y eso fue lo que hice yo. Bueno, y esto que dices es muy cierto, sobre todo en la posguerra, después de la posguerra y los sobrevivientes del Holocausto, hay muchas preguntas de por qué, ¿no? ¿Por qué nos ocurrió esto? ¿Por qué Dios permitió esto, ¿no? ¿Dónde está Dios? Esas son preguntas que vinieron después de existencialistas, ¿no? Después de la posguerra. Es interesante lo que me dices, ¿no? Bueno, pero en todo caso llegaste a la India y le lavaste los pies a tu maestro y esto te marcó. ¿Por qué? Bueno, porque qué manera más agradecida, qué manera de decir gracias en voz alta, que lavarle los pies al maestro cuando tienes la oportunidad. Porque te dio la vida, hay un verso en sánscrito que dice Oma Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militanjina Tasmai Sri Guru Venamaha. Yo he nacido en la oscuridad más profunda y mi maestro espiritual me ha mostrado el camino a partir de una antorcha, ¿no? Yo ofrezco mis reverencias humildes a él, de gratitud. Y eso, no en palabras, sino en hecho. Dedicar mi vida a él y además lavarle los pies. Claro que sí, es la forma tangible de hacerlo. Así de agradecido estoy. De la otra huella que me queda es que algo que te marcó fue vivir con tus abuelos en Israel. Ahí teníamos la música de fondo de este maravilloso tema, Jerusalén de Oro en hebreo. ¿Cómo te marcó vivir? Porque bueno, al final eres un hombre muy espiritual, ¿no? Independientemente si estás con la cultura ancestral, si eres hebreo, eres un hombre que busca la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo te marcó vivir allí en la cuna de la espiritualidad del mundo, como es Jerusalén? Bueno, es una de ellas, y lo interesante de Israel, y sobre todo vivir con mis abuelos, era saborear el judaísmo en su forma original, en su forma religiosa y espiritual, y quizás eso me ayudó, porque en mi casa no había espiritualidad, en mi casa hubo sionismo, ¿no? Perdón. Si quieres vamos a tomar un poquito de agua. ¿Ahí te quieres tomar agua? No, estás bien. Ajá. Entonces, en el caso de mis abuelos, ellos fueron tan cariñosos conmigo. Mi abuelo tenía una biblioteca enorme llena de libros del Mishnah, la Gemara, la Torá, etc. Y yo lo veía a él con su barba, siempre silencioso, sin alarde. Salía antes de que saliera el sol al jardín, porque él cuidaba el jardín en Ramat Gan. Entonces, y mi abuela era una nota. Ella tenía un sentido del humor extraordinario y era muy religiosa. Entonces, ahí conocí un nivel de vida que me impresionó profundamente y que me dio paso a seguir cuestionando y a seguir buscando. Y tengo que anunciar que lo he encontrado. ¿Lo encontraste finalmente? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo te sientes con relación a tu paz espiritual? La paz es un subproducto de ese estado de conciencia. Hay veces que tengo paz y a veces que no tengo paz, porque las circunstancias afectan. Sin embargo, estoy consciente de las posibilidades y trato de modularlas, de no participar de aquello que sea conflictivo. Me alejo un poco de aquello que es ruidoso y trato de buscar centrarme todo el día. Fíjate que cuando uno avanza en este camino y hay muchas preguntas, uno también hace una crítica o evalúa lo que ha sido su vida. ¿Tú crees que has tenido una vida feliz? Yo creo que nadie ha tenido una vida feliz. O sea, el que piensa que es feliz en este mundo está alucinando. Porque en realidad, en el fondo, estamos en un desierto y todos tenemos unas pequeñas gotas de agua que podemos satisfacer. Pero este es un lugar de sufrimiento. Aquí constantemente es una lucha emocional, una lucha económica, una lucha política, una lucha, etcétera. Es una lucha constante hasta que llegas a una edad donde si no es el pistón, es el carburador, si no es el sistema eléctrico, pero el cuerpo se va a echar a perder y eventualmente te tienes que ir. De nuevo tienes dos alternativas.
o cuestionas o sencillamente lo ignoras. Y si lo ignoras, o cuestionas o eres obediente. No es obediente, es consecuente, porque la idea no es someterte a un yugo, sino a un gran corazón y un gran amor. En ese caso no eres víctima, sino un gran observador, porque nosotros somos eso, constantemente tenemos la actitud de víctima. Pero cuando te vuelves un observador, ya pasas de la infancia a la madurez. Yo tengo que ir despidiendo, Ilan, pero bueno, no te puedo despedir. Fíjate que si uno escucha tus canciones, está muy presente lo que es nuestro país, ¿no? Más allá de cancionero, hablo de lo que es incluso Caracas, por ejemplo, ¿no? En tus primeros discos. Y a mí me encanta que compartas con la gente la historia, por ejemplo, de Cerro del Ávila, para despedirnos. Y sobre todo, si esa observación, así como me hablas de la observación espiritual, te ha acompañado también en la música. Si tú necesitas definitivamente observar, o viene primero la música y luego la letra, ¿cómo funciona ese proceso en tu vida? Qué interesante tu pregunta, gracias. Primero viene la música, por lo general, es decir, en gran porcentaje, primero es la música. Yo me recuerdo mi máquina de cassette, niños, había una máquina de cassette. Ellos no saben qué es eso. Entonces, ni VHS, ni Betamax. Yo tuve la oportunidad, ¿no? Mira, el otro día, quiero comentar esto, Ilan. Mi hija me dice, ¿qué es esto? Estaba viendo un periódico. ¿En serio? Ella solamente ve que yo leo periódico en digital. Sí. No, ella no sabía. Y a mí me impresionó tanto eso. Sí. Dije, Dios mío, esta es otra generación. Sí, es correcto. Sí, pero bueno, existe un cassette, vas tú con tu cassette. Y entonces, en esa máquina de cassette yo apretaba record, grabando, y entonces ponía el primer acorde, y después la primera melodía, y entonces se me ocurría la primera letra, y entonces juntaba las dos cosas, y ese trabajo es casi alquimia, es mágico, porque de repente no tenías nada, y de repente tienes una frase, una oración, una melodía, un acorde, y eso te lleva a la otra, y empiezas a editar, así como literalmente editas un video, o un audio. De igual manera, la composición es un trabajo fascinante. Y cuando terminas las canciones, y hay canciones que salen absolutamente íntegras desde el comienzo hasta el fin, como Es Verdad. Es Verdad es una canción que salió íntegra, música y letra de una vez. Y yo me recuerdo que yo empecé a caminar como un loco dentro de mi habitación. Lágrimas me salían de los ojos porque yo decía, qué cosa tan... ¿Qué te inspiró para esta canción? No tengo la menor idea. No tienes idea. La de Cerro del Ávila es tú caminabas por esta zona, ¿no? Bueno, sí, yo viví siempre cerca del cerro porque sea en San Bernardino, ahora en Voy de Petare rumbo a La Pastora. Sí, una gran fuente de inspiración. De todas tus canciones, Ilan, ¿cuál crees tú que es la que más satisfacciones profesionalmente, en lo particular, te han llenado más o te ha llenado más? Bueno, pues, obviamente el Canto al Ávila es la canción, ¿no? Sí. Así es como decir que sí, es la canción que mira, ahí está el cantante del Ávila, y no importa que haya compuesto 200 canciones, es el Ávila, ¿no? Sí. Entonces está bien, yo no tengo problema. Claro, ahora tienen dos razones. Una, este es el cantante del Ávila, y este es el artista que se ha despedido infinidad de veces. ¿Cuántas veces? Dime una cosa, ¿esto fue una estrategia, despedirse varias veces, estrategia publicitaria o realmente tú te quisiste despedir de la música? Es que yo no quería seguir porque yo me encontraba en una situación donde tenía que socializar con estos gerentes de las disqueras y estos genios creativos. Yo dije, mira, si esto es así no me interesa. Y dije, yo me voy. Lo que pasa es que después, es decir, yo pensé que yo estaba cerrando un libro y lo que realmente estaba cerrando era un capítulo nada más. Sí. De manera que cuando vuelvo 3-4 años después, me doy cuenta que, wow, los planes de Dios son diferentes. Y sale el cancionero del amor venezolano y toda casa venezolana me recibe con abrazos. Y no, ¿qué puedo decir? Más agradecido no puedo estar. Bueno, vamos a darle un regalo, vamos a despedirnos, pero oye, ¿tienes a esta hora, Ilan, la voz para cantar un pedacito de Cerro del Ávila? ¿Hoy no? Un pedacito. Solamente Shirley. Un pedacito. Voy de Petare rumbo a La Pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad. Llevando matices de la buena aurora,
con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuánta pluma de poeta, cuántos ojos encontraron un momento de solar. Y digo yo, vas regalándole al día carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, Cerro el Ávila, Ávila, Cerro el Ávila. Qué maravilloso regalo para quienes nos están escuchando esta hora. Vayan por allí. Bueno, tienen en vivo a Ilan de fondo. Ilan, qué gusto siempre tenerte aquí. Creo que siempre me quedo corta porque tienes mucho para contar. Pero bueno, eso me da pie para que vengas de nuevo. Muchísimas gracias a ti, profesional de primera. Qué éxito tan bonito el tuyo. Tan bello, tan bello. Yo te veo a ti hoy para mí estoy muy conmovida porque Ilan, me estaban preguntando cuál es el verdadero nombre de Ilan. Bueno, es Ilan Chentojovsky, ¿no? Ilan, yo ver a Ilan me recuerda a mi tío que murió de COVID no hace mucho, porque ellos eran amigos cuando eran jóvenes y pequeños, aunque Ilan sigue siendo joven, ¿no? Pero cuando eran más jóvenes. Y para mí me emociona mucho porque me recuerda, y a mí, a toda mi familia, que tú estés aquí, algo de él. Así que bueno, él está aquí con nosotros, estoy segura. 7:38, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. El punto de partida del sonido que te impulsa. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Historias que impulsan. Circuito Onda. Onda 97.3 en Puerto Ordaz. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El potencial de un país. Pa'lante. Circuito Onda. La superestación. Fundamentales para entender a la sociedad. Nos paseamos por las distintas áreas del saber para enriquecer nuestro conocimiento. Filosofía para llevar el deseo amante de saber y comprender la naturaleza de las cosas. Acompáñanos todos los miércoles en Shirley Radio, junto al profesor Daniel Barnaghi. Bueno, teníamos previsto otro tema, pero definitivamente ayer cuando me enteré de la muerte de Mikhail Gorbachev, le dije a Daniel Barnaghi, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, quien nos acompaña en nuestra sección Filosofía para Llevar, que teníamos que cambiar el tema. Así que él estuvo de acuerdo porque el impacto más allá del tema de la muerte, lo que hizo en vida Mikhail Gorbachev es sumamente importante, incluso en el contexto geopolítico actual. Buenos días y bienvenido, Daniel. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Muy buenos días, Shirley. Sí, efectivamente, te agradezco mucho que hayamos cambiado el tema. El tema lo podemos volver a tocar la semana que viene, pero este tema de Gorbachev es importantísimo, medular, sumamente actual, y como tú bien dices, no solo, bueno, claro, por su fallecimiento a los 91 años, sino por todo lo que hizo y los cambios a los cuales condujo al mundo entero. Sí, fíjate que a mí me gustaría comenzar por ahí, es entender por qué Mikhail Gorbachev tiene un papel relevante en lo que fue, yo te diría más allá de la Unión Soviética, en lo que fue su transición o su apertura al mundo, ¿no? Después de permanecer por mucho tiempo aislado. Sí, bueno, yo tengo que hacer una advertencia, sobre todo a tus oyentes, que yo, esta sección de hoy no es biográfica, o sea, mi perspectiva no es biográfica, sino es politológica, de tal manera que quizás habría que complementar ese punto de vista mío con alguien que sea experto en su vida. Sin embargo, habiendo hecho esa aclaratoria, toca decir algo que es muy duro. Hay dos Mikhail Gorbachev. Uno
el que se le ve desde lo que fue en su momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde él fracasó como presidente, como secretario general del partido y como presidente, y otro, Gorbachev, que es como lo vemos en el occidente del planeta, a consecuencia de ese, entre comillas, fracaso. O sea, él efectivamente, cuando llega a la presidencia, él estuvo separado apenas 4 años, o 3-4 años desde que murió Brezhnev, que estuvo en el cargo 18 años y que fue en realidad el primer secretario general del Partido Comunista, que comenzó a hacer unos mínimos cambios, porque ya se había vivido la primavera de Praga en el año 68, si mi memoria no me falla, y por supuesto la Revolución Húngara del año 56, que por cierto ya tu papá había nacido y la vivió con los bombardeos a Budapest. Entonces, él recibe una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas completamente estancada, y él propone una serie de reformas ya con un poco más de apertura, y de hecho glasnost significa apertura. También se puso muy de moda en su momento la palabra perestroika, y perestroika quiere decir, hasta donde busqué en la traducción, reconstrucción, porque el aparato económico estaba completamente estancado, y de hecho todo el sistema socioeconómico soviético era bueno, el sistema de salud incluso, aunque hablan de muchos logros y de avances y la carrera de los cosmonautas, realmente la sociedad vivía en unas condiciones muy malas, ¿no? Sin embargo, aunque él trata de impulsar algunas reformas, la velocidad a las cuales ocurrieron las reformas no fue lo suficiente, y realmente por eso es que a él se le desintegra en sus manos ese imperio. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que bueno, esa apertura condujo a que él tuviera unos pasos a favor de mejorar las relaciones con el occidente. En particular, en ese momento estaba también de presidente Ronald Reagan, y realmente son ellos dos quienes logran, entre comillas, terminar, por llamarlo de alguna manera, la Guerra Fría. Entonces, ese acercamiento con la Europa occidental, con los Estados Unidos, es lo que lo hace merecedor del premio Nobel. Pero es muy importante aclarar, porque hay gente que quizás pudiera pensar de que, bueno, que él dejó atrás su mentalidad, su forma de entender comunista, en lo absoluto. Te iba a preguntar eso, si crees que él murió como comunista. No, pero por supuesto, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa cuando los comunistas envejecen? Ven la luz. Y entonces tratan de sustituir esos nombres, como el comunismo, por nombres que son un poco más potables, terminando el siglo XX y comenzando el siglo XXI. Que si la justicia social, que si la socialdemocracia, etcétera. Entonces él incluso en varias entrevistas sí se autodefinía ya después como un demócrata, pero ya eso fue muy al final, hacia el final de su vida. Él lo que fue es un gran impulsor, ciertamente, de una apertura. Él introdujo la formalización de los pequeños nichos de propiedad privada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y él también introdujo otra cosa, que era volver a permitir las manifestaciones religiosas. Rusia es un pueblo sumamente religioso, y obviamente durante el comunismo las prácticas y las muestras religiosas estaban básicamente prohibidas, por decirlo de alguna manera. Y él, aunque él era ateo, como todo buen comunista, por supuesto, él permitió, él abrió eso. Y lo último que también quería mencionar es que él hizo lo que fue muy importante en Europa y en lo que hoy entendemos como la Federación Rusa. Él comenzó un proceso que fue el de desestalinización. Y ese efecto fue muy importante para que pudiera caer el muro de Berlín, comenzando, por cierto, o en mi opinión, comenzando por Hungría. Entonces, esa desestalinización, esa disminución de
de las represiones extremas que ocurrieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la mano de Stalin, bueno, poco a poco y a partir de que llega ya finalmente Gorbachev, son eliminadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, con toda esta sumatoria de cosas, con un tamaño de país, como ya lo hemos hablado en otra oportunidad, que tiene 8 usos horarios, la consecuencia de esas modificaciones, de esa liberalización, bueno, generó, por supuesto, que se deshiciera el imperio y se deshiciera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, ahora fíjate, Daniel, con el tema de la caída del muro de Berlín, ¿no? En donde pues por supuesto tiene, la pregunta es si él le sorprende o más bien él lo aupa. Es que ya, a ver, es muy interesante tu pregunta, porque tu pregunta tiene la perspectiva de la juventud, pero quienes vivimos eso en ese momento, no era tan binario, no era de que él lo impulsó o él lo trataba de impedir, simplemente ya en ese momento, que fue en el año 89, ya, aunque él estaba por supuesto como presidente, o como secretario general y luego se convierte en presidente, bueno, ya la caída de todo el sistema soviético ya se había iniciado. Y también se inició ya los contactos muy estrechos con Occidente. Ya el tema, por ejemplo, de esta frontera famosa entre Austria y Hungría, que se abrió de manera espontánea, él propiamente como persona no tuvo nada que ver en eso. No lo impidió, pero tampoco lo aupó. Ya luego, por decirlo de alguna manera, él entiende los cambios de los tiempos. Y sí, al final ya del año 89, bueno, ya él sí participó con eventos y con elementos como para ir tumbando el muro, no solo desde el punto de vista físico, en lo cual él no participó, sino desde el punto de vista simbólico. Pero él termina renunciando debido a todo esto a la presidencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Él fue el último presidente, a raíz justamente de todo eso. Sí, ahora la pregunta es, fíjate, tú me hablabas de dos rostros, el rostro que puede tener Occidente y el rostro que puede tener Gorbachev dentro de Rusia, sobre todo en el contexto actual, donde hay una guerra contra Ucrania, precisamente por, bueno, el tema del imperio está todavía allí, ¿no? Yo no sé si en la cultura del ciudadano ruso como tal, pero al menos sí en el ámbito de la dirigencia política. Sí. Bueno, pareciera, aunque todavía es muy temprano para hacer esta comparación en particular que te voy a mencionar, pareciera que él tiene la personalidad exactamente opuesta a la del actual líder de la Federación Rusa, quien quiere y necesita y busca y desea, con guerras y con invasiones, retornar al pasado, como lo hemos hablado, y reconstruir el gran imperio ruso. Cuando Gorbachev vive el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, él no busca contrarrestar esa caída. Él simplemente la vive y entrega el poder. Mientras que Vladimir Putin hace exactamente lo contrario. Busca reconstituir el imperio ruso, expandir las fronteras, volver a ese mapa que, por cierto, el último que tuvo ese mapa fue Gorbachev, y lo hace mediante los métodos que sean necesarios para lograrlo. Si son o no justificables desde el punto de vista de él, bueno, ya lo hemos tratado en otros programas y espero que lo sigamos tratando. Pero las personalidades son totalmente opuestas. Y ciertamente lo que le dejó Mikhail Gorbachev al mundo en ese momento, yo lo recuerdo perfectamente bien, fue los vientos de esperanza. Y hay muchas canciones de muchos grupos de distintos estilos musicales que hablaban de eso precisamente, de lo que él le deja a ese... O sea, cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso fue un desastre desde el punto de vista económico, político. Eso todavía no se ha terminado de recuperar completamente. Pero él lo que le introduce a esa parte del mundo, no solo a la ex Unión Soviética, sino a los países satélites,
fue la posibilidad de abrirse a un mundo de libertades, de democracia, de valores occidentales, por cierto también, insisto, otra vez de retomar el tema religioso. O sea, él fue una figura muy importante y ese premio Nobel, por cierto, fue muy merecido. Eso, si no recuerdo mal, fue en el año 1990 ese premio Nobel. Bueno, yo te agradezco mucho, Daniel, este recuento de lo que fue desde el punto de vista político la vida de Gorbachov, quien, bueno, falleció el día de ayer a los 91 años. Te agradezco mucho, Daniel. Espero tenerte pronto en el estudio. Con mucho gusto, claro que sí, será un placer. Por favor, gracias. Daniel Barnaghi, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Escuchas lo que te emociona. Circuito Honda, la superestación, el combustible necesario para tu día a día. Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones. Comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Honda, la superestación. Así somos. Bienvenidos a Un País Pa'lante por Honda, la superestación. Y en este episodio yo estoy, mira, mi corazón se llena de orgullo de ser Carlos García Ondátiller,